La información analizada de frente. Acompaña el doctor Antonio Salazar, es defensor público de Defensa Judicial y Tránsito. Qué gusto, doctor, saludarlo a través de Vigía, la voz de la Policía Nacional. Mire que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 8 de julio de 2024 las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP y a la Ley de Extinción de Dominio que se desprendieron de la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. Pues sobre esta normativa que incrementa las penas para delitos contra sicariato, terrorismo, trata de personas, tráfico, y el tema que vamos a tratar el día de hoy, estas reformas de las penas en el tráfico de drogas, producción, que fue aprobada por unanimidad con 132 votos. Qué gusto, doctor, escucharle a través de Vigía. Buenos días. Estimada Marta, estimada Jaime, buenos días. Para mí es el gusto y el placer poder compartir con ustedes esta mañana, agradecerles la oportunidad y el espacio que nos brindan a la Defensoría Pública y a los defensores públicos para que efectivamente expongamos los temas que están aconteciendo en el país. Como usted lo manifestaba, efectivamente, la reforma que entró en vigencia el 12 de julio del 2024 ha establecido ciertos cambios respecto de las penas, como usted lo manifestó, sicariato, tenencia de armas y específicamente el tema que vamos a hablar el día de hoy del artículo 220, que es drogas, que ha sido reformado y está reformado y entraría ya en vigencia el día 27 de julio, estaría de aplicación debido a una transitoria que existía. Justamente, y es el cambio, sobre todo, doctor, el cambio de las penas, cómo se van a endurecer y qué es lo que dice la ley, sobre todo, doctor. Específicamente, eso es lo que les cuento, es que solo va a cambiar, no solo cambia las penas, sino en el caso de mediana escala, que la pena era de 3 a 5 años, ahora es de 5 a 7 años. Y aquí se va a dar un cambio fundamental, toda vez de que estos delitos de tenencia de drogas en mediana escala ya no van a funcionar o no se van a solucionar bajo la modalidad del procedimiento directo, sino estos ya tendrán un procedimiento ordinario. Es decir, si es que una persona es aprehendida en flagrancia, antes la pena era de 3 a 5 años y se solucionaba con un procedimiento directo que tenía una duración de 20 días y a los 20 días usted tenía ya una sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia. Ahora, como cambia efectivamente el sistema, la pena, que es de 5 a 7 años, se hace un procedimiento ordinario, la instrucción durará 30 días y conocerá una de las unidades especializadas. Doctor, y justamente estas reformas, ¿cómo está siendo analizado especialmente por la entidad? Efectivamente, en base a la entidad, como lo hemos manifestado, lo que nosotros buscamos es dar una defensa técnica y una defensa que sea en favor de los más necesitados. Efectivamente, entendemos que el tema de drogas es un tema de salud pública, tal como lo establece la Constitución. Más sin embargo, lo que se procede a hacer es una defensa técnica y obviamente no secundar o apoyar el microtráfico que tanto daño hace a la sociedad, especialmente a nuestra juventud. Como institución, efectivamente, las políticas es que se cumpla con el debido proceso y si no dejar en la indefensión a ninguna de las personas. Ahora bien, es necesario también que tomemos en cuenta que las penas se endurecieron a raíz de la reforma y en alta escala tenemos una pena de 19 a 22 años y en gran escala de 22 a 26 años. A criterio efectivamente nuestro de la institución, creemos que a alta escala y gran escala estaríamos queriendo hablar ya de productores mayores, es decir, de los peces gordos que muchas de las veces ni siquiera como institución llegamos a defenderlos. Doctor, aquí hay condiciones. En caso de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados, pues tenemos una pena vigente ya. Y en caso de precursores y químicos controlados, doctor.
Efectivamente, en el caso de precursores y químicos también está establecido y en base a una tabla que es de manera referencial, que ustedes saben que también entró mucho en debate, se establece efectivamente la pena. Aquí es importante también analizar y puntualizar el tema que usted había comenzado la entrevista respecto de la pena respecto de las armas. ¿Y por qué le hago esta concatenación? Es porque si usted o si revisamos el artículo respecto de la tenencia de armas, ahora ya se establece dentro del Código Orgánico Integral Penal que las personas que tengan municiones, ya sea de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o cualquier entidad del Estado, la pena es, me parece, les confirmo ahorita, pero es de 10 a 13 años. Es decir, ya estamos estableciendo y queriendo dentro del Código Orgánico Integral Penal luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, que es lo que nos han venido diciendo. Doctor, y otro de los puntos muy importantes que habla en este documento que aprobado por la Asamblea Nacional, se incorpora reformas que afectan también a las personas sentenciadas por delitos asociativos al crimen organizado, narcotráfico, extorsión, tráfico de influencias, quienes deberán cumplir su condena íntegramente en la prisión. Efectivamente, qué importante el tema que acaba de topar mi estimado Jaime, y es que ya no va a existir beneficios penitenciarios para las personas que efectivamente estén contemplados dentro de estos delitos. Ya los beneficios penitenciarios para ellos están efectivamente, no se puede decir suspendidos, sino la normativa ya no les permite utilizar esto. Hay que entender que para estos delitos, esto obviamente no puede ser de carácter retroactivo, sino desde el momento en que se aplica la ley. Desde el momento en que se publicó la ley, que es el 24 de julio. Doctor, ¿cómo es? Acá también nos escriben y dice, mire que la normativa establece que las personas privadas de libertad no podrán ya acceder al régimen abierto y semiabierto, doctor, en estos casos. Sí, efectivamente las personas que sean sentenciadas a partir de la reforma, de acuerdo a la reforma que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal, ya no podrán verse beneficiadas con este derecho o beneficio penitenciario que tenían. Y esto es a raíz de la reforma, porque recordemos que la ley no puede ser retroactiva, y para las personas que ya fueron sentenciadas con el anterior Código Orgánico Integral Penal, para ellos no entra en vigencia, más sí para las nuevas personas que sean sentenciadas. Y justamente, doctor, en estos temas, ¿cuáles son las sentencias a estas personas? Las sentencias específicamente de qué delito me preguntaba. Relacionados al narcotráfico, extorsión, por ejemplo, tráfico de influencias. Ya, respecto del narcotráfico, es como le manifestaba, y tengo aquí clarísimo la pena, está para, usted sabe que está dividida por escalas. La mínima escala es de 3 a 5 años, que antes era de 1 a 3. La mediana escala es de 5 a 7 años, que antes era de 3 a 5. La alta escala es de 19 a 22, que antes era de 5 a 7, y gran escala es de 22 a 26, que antes era de 10 a 13 años. Respecto del tema de drogas, podemos ver que es un aumento por lo menos del 1/3 a la mitad de la pena en estos delitos. Podemos ver que efectivamente, de acuerdo a lo que estableció en la consulta y la asamblea, el endurecimiento de las penas se está dando dentro de estos tipos penales, que son los que aprobó la asamblea en su momento. Doctor, ¿qué pasa con los menores de edad? Bueno, porque esto va a permitir, sobre todo al Estado, a luchar contra la inseguridad, la delincuencia en cualquiera de sus formas. Pero en esto de drogas, muchos jóvenes están inmersos. ¿Qué pasa con ellos, doctor? Sí, efectivamente, estimada, lo que podemos decir respecto al tema de adolescentes infractores, existen juzgados especializados para que estos menores sean... no, la palabra no sería sentenciados, pero efectivamente para buscar un tema de reinserción. Ellos efectivamente tienen un régimen y un tratamiento especial en el cual son beneficiados por fiscales especializados de adolescentes infractores, defensores públicos de adolescentes infractores y jueces de adolescentes infractores. Aún la normativa no ha establecido de que ellos cumplan las mismas penas que los adultos. Más sin embargo, la política pública que tiene que darse es la prevención desde los colegios y escuelas, desde la educación y desde el hogar. La normativa como tal no ha establecido alguna diferenciación para que ellos puedan, a raíz de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, no ha establecido ninguna reforma para el tema de menores, de adolescentes infractores.
Doctor, es fundamental empezar a trabajar también en la socialización, en la difusión y por supuesto en la prevención para evitar ser víctimas, especialmente este sector como son los adolescentes. Efectivamente, como habíamos comenzado, estimado Marta y Jaime, es necesario crear políticas públicas en las cuales se establezca y se haga entender a la sociedad que el microtráfico simplemente produce un daño a la sociedad. Y ese daño a la sociedad que produce se da en las escuelas, colegios, y es necesario que las políticas públicas puedan entenderse que tienen que cambiar. Por eso que la Defensoría Pública como tal tiene las puertas abiertas para efectivamente poder entender, difundir y socializar lo que pasa respecto al tema de drogas y efectivamente el tema de prevención. Acá nos escriben y sí, muchísimas gracias, dice, pero sin embargo se incrementan las penas, lamentablemente muchos casos salen en libertad a los pocos meses, ni siquiera cumplen su pena, la mitad de las penas en nuestro país. Martita, efectivamente, muchas veces se vuelve el tema o el comentario popular. Sin embargo, les podemos decir y manifestar que si es que efectivamente el procedimiento y el proceso está bien, nosotros como Defensoría Pública velaremos porque se cumpla con el debido proceso, sin argucias y sin ningún tipo de engaños y trampas al sistema judicial. Y se está trabajando ya para especialmente asesorar a las personas, a los familiares que lamentablemente se ven en estos delitos, doctor. Efectivamente, somos una Defensoría Pública de puertas abiertas, una defensoría en la cual nosotros tenemos una atención especializada, personalizada, con cada uno de nuestros usuarios del sistema. Y efectivamente, ponemos en conocimiento cuáles son las herramientas jurídicas y las herramientas como el departamento psicológico que está presto para brindar la contención, apoyo y ayuda para todos los demás. Doctor, para absorber una inquietud de nuestra audiencia, dice, los cambios de penas a los delitos, pues especialmente de terrorismo, por delito de terrorismo, ¿cuál es la pena vigente en la actualidad, doctor? La pena de terrorismo está efectivamente sancionada y tipificada en el artículo 366 y la pena ahora es de 19 a 22 años. Y aquí hay una diferenciación, que la pena será de 22 a 26 años si es que existen algunos agravantes dentro de la infracción. También existe uno de los agravantes, es que efectivamente, si es que hay resultado de muerte, que la pena efectivamente podrá ser hasta 34 años. Antes era de 10 a 13 años, doctor. Efectivamente, la pena era de 10 a 13 años, más sin embargo, con la reforma está establecida en ese sentido y con algunos incisos. Por eso es que ni siquiera el terrorismo es susceptible de poder realizar un procedimiento abreviado. ¿Esta pena es tanto para los adolescentes también, doctor? No, respecto al tema de los adolescentes, como les explicaba, ellos tienen un tratamiento especial y la pena de ellos podrá ser máximo hasta de 4 años. Perdón, de 8 años. La pena para los adolescentes máximo puede ser de 8 años, independientemente del tipo penal. En ese sentido que la reforma tendría que hacerse respecto del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal respecto del tratamiento de los adolescentes infractores que no ha sido tomado en cuenta. Y es porque es un tema extremadamente susceptible, más sin embargo creemos que sí debería existir un tema de que las penas respecto a ellos se endurezcan en virtud de que, como hemos visto y en las noticias nos consta o nos han puesto en conocimiento, los grupos delictivos se valen de esta argucia jurídica para someter a sus filas a menores o adolescentes en sus filas, sus grupos terroristas. Ahora, pero en los chicos, en los adolescentes especialmente, doctor, usted nos dice, las penas son hasta 8 años, pero deberían tener una verdadera rehabilitación para salir en libertad, hacerles el seguimiento respectivo, para que nuevamente no caigan en esas redes del terrorismo, doctor, y sean personas de bien para nuestra sociedad. Efectivamente, estimada Martita, es de suma importancia que se creen verdaderamente centros de rehabilitación en donde se establezcan efectivamente los procesos en los cuales se puede existir una reinserción clara. Mas, sin embargo, hemos visto que los centros de adolescentes infractores tampoco es que se promueve o se trata de una reinserción clara. Y eso ya viene un tema que es un tema que establece las políticas públicas del gobierno respecto de los recursos y el seguimiento que se hace al mismo. Porque efectivamente, ¿de qué nos sirve tener invento a 100 adolescentes en un centro de rehabilitación si es que no existe realmente un acompañamiento y un seguimiento para la reinserción a la sociedad en el caso de que tengan que salir?
Doctor, se habla de una normativa que es un paso más hacia la construcción de un Ecuador con mejores condiciones de seguridad para todas y todos. Efectivamente, lo que se busca, y como dentro de la palestra que ha pasado estos días, establecíamos de que endurecer las penas no es la solución. Si no tenemos una política pública en la cual exista una reinserción social adecuada, oportuna y aparente para la sociedad, donde existan las oportunidades para que todos y cada uno de los ecuatorianos podamos efectivamente desenvolvernos y desarrollarnos con un sistema de educación justa y equitativo, que es lo que efectivamente se busca y se promulga. Más sin embargo, endurecer las penas no significa que va a disminuir el crimen organizado o disminuir el grupo de terrorismo, porque como hemos escuchado y sabemos, los tentáculos de la delincuencia organizada va cogiendo especialmente a los sectores más vulnerables y a los sectores de escasos recursos. Doctor, otra de las inquietudes dice, por favor, ¿cuál es el régimen semiabierto o abierto a los que ya no pueden acceder? A los que ya no pueden acceder ese beneficio penitenciario, efectivamente, ya no pueden acceder porque este beneficio penitenciario está normado para posterior, es decir, desde el momento en que está vigente la ley, y no por eso ya no pueden acceder a este beneficio. Es en ese sentido que la ley establece que será para posterior. Sin embargo, podemos revisar el caso de la persona que pregunta. Tenemos un departamento especializado para poder ingresar los documentos y determinar si es que sería posible aplicar este beneficio. Esto es muy bueno. Aquí también la ley habla sobre las armas confiscadas, que han sido confiscadas a los delincuentes, que pueden ser utilizadas por la fuerza del orden. También se habla de estos bienes de origen ilícito y no justificados, pero qué bueno haberle escuchado, doctor. ¿Cuál es su recomendación a nuestra audiencia, su mensaje para finalizar? Efectivamente, un poco para completar la idea suya respecto del tema de armas, existe una reforma dentro del Código Orgánico Integral Penal que establece que si las armas efectivamente son de uso militar, policial o naval, la pena efectivamente cambia drásticamente. ¿Y por qué hay esta diferenciación? Es porque efectivamente cuando hacen los operativos o los mega operativos, lo que buscan efectivamente es que se encuentran armas de dotación policial y militar y no había ninguna diferenciación. Entonces, ahora la pena establece una pena de 10 a 13 años si es que son alguno de este tipo de armas. Esto es bueno porque efectivamente antes se comercializaban las armas de uso militar o policial. En ese sentido, las reformas también han establecido eso. Ahora bien, nosotros como Defensoría les invitamos efectivamente a cada uno de los usuarios del sistema que las puertas de la Defensoría Pública están abiertas. Somos una Defensoría Pública en la cual estamos especializados en procesos y efectivamente si es que necesitan algo pueden venir a la Defensoría que estamos prestos a servirles. Muchísimas gracias a usted, doctor, y tomar en cuenta que la Defensoría Pública, toda su actividad lo hace en forma completamente gratuita. Usted necesita la ayuda, vaya, dirígese, están en todo el país para contribuir con ustedes. Efectivamente, Marta, estamos siempre abiertos, tenemos una especialización en cada una de las áreas y podemos atenderles. Yo únicamente agradecerles por el espacio. Si me permite mandar un saludo a mi hijo que está escuchando, que tiene 5 años, y agradecerles a ustedes la oportunidad. Ay, qué bueno. Saludos especiales, disfrutando también de estas vacaciones. Nuestro saludo especial a todos los niños, niñas, adolescentes, a todos quienes sintonizan Vigía, la voz de la Policía Nacional, porque siempre les dejamos un mensaje para todos ellos. Hoy que estamos también de vacaciones, pues hay que cuidar nuestra naturaleza. No estamos en nuestra campaña de prevención a los incendios forestales y todos debemos unirnos también a ello. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Un saludo también para mi madre, que ya estoy en radio, mamita. Un abrazo. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. El doctor Antonio Salazar, defensor público de Defensa Judicial y Tránsito, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.